¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que así sea. A quien hoy nos acompaña lo van a poder ver tocando tanto en una orquesta en el Teatro Colón, como en una big band de jazz, hasta en una banda de rock and roll. Grabó más de 500 discos y tocó con infinidad de artistas. Podríamos decir, como dice León Gieco, que tocó con todos, pero también tocó con todo. Con ustedes, el maestro Miguel Ángel Talarita. ¿Cómo andás, Miguel? Muy bien, muchas gracias, Germán. Bueno, un gusto conocerte y te felicito por todo lo que haces por los músicos y por la música. Bueno, Miguel, no, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu estudio y permitirme hacer esto. Muchas gracias. Como todos saben, Miguel tiene una gran trayectoria y un presente increíble, pero tal vez tenemos muy presente esta actualidad de él y su pasado cercano. Me gustaría, Miguel, comenzar preguntándote cómo fueron esos comienzos de aquel Miguel con 10 años, dando sus primeros pasos en la música ya por fines de los 70, principios de los 80. Bueno, el recuerdo que tengo de la trompeta es por mi tío, por el hermano de mi mamá. Los primeros años lo pasé con mi abuela en Tucumán, mientras acá mi mamá estaba trabajando y juntando dinero para poder comprar su primer departamento y traerme. Y bueno, todas las tardes venía el hijo de mi abuela, el hermano de mi mamá, con esa moto Guzzi color verde, y detrás de la moto, en la parte de atrás, el portaequipaje tenía la trompeta, un hermoso estuche Bach marrón, y yo estaba esperando ansioso el momento en que la abra. Abría eso y para mí era el cofre de la felicidad, y sacaba ese instrumento metálico, brilloso, tan lindo, con ese sonido que me llenaba de emoción, y se ponía a tocar y yo siempre le decía que quería hacerlo, que me enseñe. Y bueno, ese fue el primer acercamiento que tuve a la trompeta, y después lo iba a escuchar a él tocando en la Plaza Independencia en Tucumán con la banda, y me volvía loco. Escuchaba esa potencia de los vientos, de la música de una orquesta. Y bueno, en mi cabeza estaba el objetivo de ser músico y de ser trompetista. Y cuando vine acá, a los 8 años más o menos, terminé la primaria, y cuando termino la primaria, arranco la secundaria junto con el Conservatorio Manuel de Falla, donde mi papá me lleva a el que fue mi primer maestro, que fue Hugo Lozano. Es un gran trompetista de la Sinfónica Nacional, solista de la Sinfónica Nacional en esos tiempos, y es el papá de Dani Lozano, el trompetista de los Cadillacs. Y bueno, también tomé un par de clases con mi viejo, pero bueno, fue muy, muy duro conmigo, y me llegó a decir que no tenía condiciones para la música ni para la trompeta, y que no pierda tiempo. Así que fue bastante duro viniendo de un ente tan grande como es el padre de uno, ¿no? Que te marca tanto en tu vida. Y yo creo que eso me jugó para un lado bueno, que como que me puse, digamos, encaprichoso de decir, bueno, le voy a mostrar a mi viejo que sí puedo y voy a poder. Me costó y me cuesta muchísimo haber aprendido a tocar. Las clases en el conservatorio eran de 5 minutos, éramos muchos alumnos. El conservatorio, vos sabés sigue siendo, gracias a Dios, gratuito, pero los profesores en esa época no se tomaban tanto tiempo con cada uno, porque aparte no podían, éramos muchos. Entonces no existía YouTube, y tenías una clase de 5 minutos y toda la semana con un montón de dudas, y tenías que anotarte las preguntas para cuando lo volvieses a ver, sacarte de todas esas dudas. Pero el principio fueron muchos años yo digo, como perder el tiempo, hasta que un día abajo del conservatorio, en el 6º piso del Centro Cultural San Martín, ahí en Sarmiento y Paraná, y escucho la big band del maestro Panchito Nolé, que lamentablemente hace poquito dejó este plano, un gran músico uruguayo, y escucho esa orquesta que me voló la cabeza, y el primer trompeta y el solista era Roberto Fat Fernández. Y me acerqué y le dije, maestro, yo soy el hijo de Nico Talarita, me gustaría estudiar con usted. Y bueno,
A mi viejo lo conocían todos, lo querían mucho. Y bueno, empecé a tomar clases con Fats y eso creo que me cambió la vida. Me enseñó el amor por la música, por la trompeta, el escucharlo a él, el haber compartido grabaciones que me llevaba. Y yo, muy orgulloso, le llevaba el estuche, iba, viste, al lado de él y para mí era como estar con Maradona, viste. Y bueno, Fats lo fui a visitar hace poquito, lo voy a volver a visitar, está en una clínica de rehabilitación. Y bueno, creo que es una de las personas que marcaron todos mis principios. Y después otro gran maestro que vivía en Aruba, que vino a la Argentina y también me lo presentó mi viejo, es Oscar Serrano. Y con él aprendí también un montón de cosas. Bueno, más que todo el saber que hay que ser paciente, perseverante y bueno, no queda otra que más allá de los libros y de tener un buen maestro, de horas de vuelo, de estar trabajando todos los días en la búsqueda bueno, de poder lograr la mejor técnica que podamos tener en función de la música. Ya que me hablas de Fats, me gustaría preguntarte, ¿cómo eran esas clases con Fats? Bueno, eran unas clases que ansiaba cada semana en llegar a la clase y estudiaba todo lo que él me daba y trataba de llevar las lecciones bien aprendidas para recibir ese beso, ese abrazo y el cariño que él me daba. Y era, bueno, bajarme del colectivo que tomaba en 11 y me dejaba en la puerta a una cuadra de su casa, en la calle Almirante Brown y La Madrid, y me bajaba del colectivo y escuchaba los trompetazos del piso 14 del edificio de Fats, de la calle de La Madrid, eso, como él decía, esa patada de burro. Y bueno, y a veces en las clases me encontraba con Richard Nando, Juan Cruz, y eran muy divertidas y se aprendía muchísimo. Así que, y escucharlo a él, escucharlo tocar, era lo que soñaba es siempre tenerlo al lado y aprendí mucho de escuchar sus discos y de escucharlo, las cosas que tocaba con nosotros. Y bueno, él se basaba fundamentalmente en el método Caruso. Él estudió con Caruso en Estados Unidos y arrancábamos la clase con las famosas 6 notas mágicas, después venían los armónicos y después venían los intervalos. Se practicaba cada semana un intervalo diferente. Empezamos con segunda, después tercera, de cuarta, así sucesivamente. Y cuando lograbas hacer todas esas semanas de intervalos, después venían un intervalo por día. Entonces, los lunes de segunda, los martes de tercera. Y bueno, nos enseñaba todo lo que tenía que ver con la calistenia, con el fortalecimiento de los músculos que mantienen la embocadura. Y bueno, eran clases de música. Escucharlo tocar a él y cantar y ese personaje tan lindo, estaba buenísimo. ¿Cuáles son tus influencias, tus referentes, tus guías musicales? Bueno, me gusta la buena música, sea de cualquier estilo. Cuando empecé a estudiar, el que me grababa cassettes con infinidad de trompetistas, una mezcla de los mejores trompetistas que hay que escuchar, era mi maestro Hugo Lozano. Y después en Tucumán mi tío tenía vinilos de Doc Severinsen. Y bueno, creo que principalmente fue la música, de escucharlo también iba a ver cuando tocaba a mi viejo, de escucharlo a mi tío también. Y después, de todos los trompetistas que escuchaba, el que más me llamaba la atención acá en Argentina era Roberto Fat Fernández. Lo iba a ver en vivo y lo que lograba un clima, un silencio en la gente, había magia en el aire cuando tocaba una balada, cuando tocaba un tango. Eso me llamaba mucho la atención. Empezaba a tocar y tenía algo que no lo había visto en ningún otro trompetista. Y después, bueno, las influencias de los grandes maestros, especialmente Louis Armstrong, Chet Baker, Clifford Brown, Freddie Hubbard. Y después me gusta, bueno, la música clásica, me gusta toda, el rock, las bandas que escuchaba, Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Los Redondos. Creo que uno es... Una vez le preguntaron a Charly García por un determinado músico y dijo,
se ve que escuchó los discos correctos. Creo que uno toca lo que escucha. En un momento es toda esa mezcla de cosas que vos escuchaste, es lo que sale, lo que está en tu cabeza, que pasa por tu corazón y lo pasas a la trompeta. Pero creo que soy fanático de la buena música y trato de escuchar de todo. Si bien te decías estos referentes trompetistas, pero trato de escuchar de todos y por ahí saco frases de un pianista o de un saxofonista. Y sobre todo me gustó mucho el trabajo que hice con la orquesta de Jorge Anders, que tocamos, hicimos un ciclo en Notorios muy lindo, y de tocar al lado de grandes maestros como Hugo Pierre, donde se aprende muchísimo. Eso es fundamental, el tocar. Siempre me decía mi maestro también, siempre trata de tocar con músicos que toquen mejor que vos. Ahora me pasa siempre eso, ¿no? Pero bueno, digo que es un muy buen consejo. Algo que te caracteriza mucho es esa hermosa trompeta roja con la que te solemos ver tocar. ¿Qué nos podés decir acerca de ese instrumento? Bueno, esta es la Martin Comité del año 94. Tiene ya muchos años de ruta como su dueño. Y esta es una boquilla que hace el maestro Gustavo Tejada con Pablo Quiroga, que es una 2F de All Brass. Bueno, el instrumento es buenísimo, es la mejor trompeta que tuve. Por suerte, porque no la pude probar. Me acuerdo que en el año 94 el que traía trompetas es un gran trompetista y amigo, que es Telmo Gómez, y Carlos Miralles las mandaba desde Los Ángeles. Y la primera gira que hago, nunca había salido del país, la primera gira la hago en el año 94 con Los Pericos. Me acuerdo que eran muchos shows en Chile. Había salido un disco que se llamaba Pampas Reggae, pega el tema Para Ti Mira, y bueno, me incorporo a la banda como músico sesionista, como músico invitado, y bueno, con esa gira vuelvo, lo llamo a Telmo Gómez y le digo, encargame la Martin Comité, y con mi nombre grabado, igual que un video que vi de Miles Davis. Me encanta esa trompeta. Me encanta la estética de la trompeta. Me gusta, bueno, viste que un artista, un músico, el artista es cómo camina, cómo come, cómo se mueve, cómo habla, y la estética me parece algo también, para mí, ¿no? Algo fundamental en cómo uno se quiere ver, que también que es la mirada de los demás, pero cómo yo me quiero ver. A mí me gusta el instrumento que brille y que sea rojo. Y que por supuesto que suene bien también. Cuando llegó esa trompeta quedé alucinado y la sigo tocando hoy en día, y me la siguen manteniendo los grandes luthiers de nuestro país, como Gustavo Tejada y Pablo Quiroga de All Brass, y también mi gran amigo y a que admiro mucho, al maestro Marcelo Roig, que son, bueno, unos luthiers de primera. Y bueno, la trompeta la sigo tocando hoy en día y es de las trompetas que a mí más me gustan. ¿Qué tan importante es el equipamiento para vos? Tanto la trompeta como la boquilla y demás accesorios que uno puede llegar a necesitar usar. Bueno, te decía, tuve la suerte de que esa estética de la Martin Comité, que me gustaba a mí, que sea roja, tuve la suerte de que me gustó mucho el sonido, me siento muy cómodo con su peso, con la máquina. Principalmente creo que sentirse cómodo, encontrar, y la boquilla tiene que ver como cuando te vas a comprar un calzado, te vas a poner unas zapatillas, caminás un poquito todo, y
si te sentís cómodo después, bueno, después puedes empezar a caminar y a correr. Con la boquilla me parece eso. Hoy en día pienso mucho en el trabajo que hago de la boquilla para atrás. Me parece que el cuerpo es nuestra caja de resonancia y todo lo que pasa internamente tiene muchísimo que ver. Por supuesto que una buena boquilla, que te sientas cómodo, y aparte tenemos la suerte de tener gente como Olbras, que fabrica boquillas y tenemos un lugar donde ir a probar con tranquilidad, todo tipo de boquilla para cualquier tipo de trabajo. Pienso eso, que es muy personal y es encontrar algo que uno se sienta cómodo, y después yo no me preocuparía por seguir buscando. Yo me preocupo más por seguir estudiando y buscándole la vuelta para tocar más fácil y hacer de esta profesión algo lindo y que uno disfrute. Miguel, hablando de estudio, ¿cómo sería un día de estudio, una jornada de estudio de trompeta de Miguel Ángel Talarita? Bueno, trato de estudiar todos los días y además los días que doy clases toco siempre al lado de los alumnos, así que estoy practicando constantemente. Lo primero que hago es ejercicios de estiramiento, ejercicios de relajar el cuerpo para estar caliento más que con la trompeta con el cuerpo, haciendo ejercicios de yoga, de estiramiento, y después paso a la boquilla. Hago un par de ejercicios con la boquilla, jugando un rato haciendo... Y después hago un par de intervalos, empezando acá. Etcétera, hasta el do, ¿no? Do, fa, do, intervalos de cuarta. Y después hago ejercicios como el mayo, notas pedales, y arranco con eso así tranquilo, tocando muy relajado, y trato de armar una rutina que comprenda notas largas, flexibilidad, escalas cromáticas, staccato, y lo que estamos hablando con el maestro también, Sebastián Miseli, practicar doble y triple staccato. Bueno, lo tenemos acá a Seba haciéndonos la gamba con la parte técnica, y estábamos hablando hace un rato de técnica, de cosas que nos compete a todos los trompetistas. Bueno, Miguel, te voy a llevar de nuevo al pasado. ¿Qué recuerdos tenés de aquellas primeras grabaciones? Por ejemplo, se me vienen a la cabeza para el grupo Man Ray, o alguna que sé que tuviste, por ejemplo, con Mercedes Sosa, y bueno, y alguna otra importante de aquella época que vos recuerdes cómo fue arrancar a trabajar en ese sentido. Bueno, por supuesto que las primeras grabaciones fueron experiencias totalmente desconocidas para mí. La primera fue con Man Ray, el primer disco de Man Ray, que tiene un ojo en la tapa, que me acuerdo que se lo regalé a mi primera novia, se lo había dedicado todo, y bueno, nunca más lo pude volver a tener. Y me acuerdo que estaba muy nervioso. Estábamos en guión cuando se prendió una luz roja que decía aire. Me temblaban las piernas. Y estaba muy nervioso. Y hasta al punto en que llegué a decirle al productor: mira, acá a una cuadra vi un trompetista que toca con Sandro y con Sandra Mianovich, que se llama Víctor Morelli, ¿por qué no lo llamás a él? Yo ya me quería sacar eso. Estaba muy presionado. Me sentía, viste, muy, muy, muy mal. Me equivocaba, estaba muy nervioso, y me tuvo mucha paciencia. Me dijo: no, quédate tranquilo, tomate el tiempo que quieras. Y bueno, quedó al final, quedó muy bien, pero bueno, toda esa tensión que después uno con los años aprende que hay que relajarse, hay que respirar, y tenés que estar tranquilo. Los nervios te pueden jugar una muy mala pasada, y en este caso yo estaba solo, pero si vos estás con una orquesta, por supuesto que a una orquesta van a llamar gente experimentada. No puedes hacer perder el tiempo a nadie, ni a los músicos, ni a
ni al artista, ni al estudio. Tenés que tocar y como dice el maestro Arturo Sandoval, hay que estar bien preparado. Bueno, pasa que uno, cuando empezás, hay un momento que lo tenés que hacer, tu primera grabación la tenés que hacer. Pero bueno, me tuvieron paciencia y fue una experiencia muy linda. Y la grabación más linda fue con Mercedes Sosa, sin duda. Es la artista, creo que va a quedar en mi corazón para toda la vida. Una persona tan cariñosa, talentosa, divina. Era una mamá, ¿viste? Te abrazaba, ese cariño, ¿viste? Sincero. El ir a comer a la casa, ir a la casa de la mamá en Tucumán, que era donde yo me crié, ir a comer empanadas a la casa de la madre de Mercedes Sosa con ella, el trato con los músicos, generosa. Bueno, una de las personas más lindas que recuerdo en mi vida de estar en un escenario. Y grabamos con el maestro Popi Espatoco, que hizo un hermoso arreglo del tema de Fito Páez, Dale alegría a mi corazón. Y lo hicimos en el saxo estaba, bueno, un gran y querido amigo, Víctor Skorupski, que es una eminencia del saxo en nuestro país. Y bueno, todos esos discos que ves ahí, en la mayoría de todos esos, el saxofonista es Víctor Skorupski, el trombonista es el Bebe Ferreira, y en la mayoría, me acuerdo que grabamos mucho en una sección muy linda. Así que bueno, estos son los artistas que te digo que recuerdo con mucho cariño. Grabaste con infinidad de artistas. ¿Alguno que te haya marcado en particular? ¿Algún recuerdo que te haya quedado? ¿O alguna enseñanza? ¿Algún momento vivido por ahí que te haya marcado en algo? Bueno, una de las grabaciones más lindas que hice es una grabación donde además de tocar hice el arreglo, que es con el Indio Solari, grabando en Luz Bola, en su casa, el tema El que la seca la llena. Él me dio la tarea de hacer el arreglo de ese tema, en unas partes que pensé en unos brases onda Erwin and Fire, Phil Collins, ¿viste? Y bueno, le gustó el arreglo que hice y bueno, esa es una de las cosas de las grabaciones que más orgulloso me siento y que después escuchándolo en la radio me emocionan y fue un muy lindo trabajo y aparte de la oportunidad también que me dio él de poder participar, de hacerle un arreglo al Indio, ¿no? Si hablamos de grabaciones, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo fue grabar con Cerati? Fue una experiencia muy linda. Yo ya había tocado con Gustavo en los 11 episodios sinfónicos, que es un gran show que se hizo en el Teatro Avenida, bajo la dirección de Alejandro Terán y arreglos de él, unos arreglos hermosos. Y bueno, una persona con la que tengo también el recuerdo, como te decía, lo que había pasado con Mercedes Sosa, una persona muy musical, culta y muy buen tipo. Así que había un ida y vuelta todo el tiempo, de buena onda, y fue hermoso grabar eso. Y aparte, ese tema el tema se llama He visto a Lucy. Es el último tema de Fuerza Natural, que termina con un clúster, que es un acorde que van haciendo los vientos, y termina en fade out, se va yendo el tema. Y él nos decía, el próximo disco que voy a grabar, que lamentablemente nunca se pudo hacer, van a entrar los vientos en un fade in, entrando con ese acorde, y ahí va a empezar la canción que él tenía pensado componer o que ya la había compuesto. Así que, bueno, fue una experiencia hermosa con recuerdos más lindos. ¿Escuchaste a Fats, el primer disco? Cuando toca, bueno, yo lo imito mucho, trato de imitarlo el vibrato y cómo lo toca. Sueños de ayer.